Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 34. Muy buenas y bienvenidos a esto Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en Mindfulness y en terapias conceptuales. Pero antes, recordad que en estomindfulness.com tenéis acceso cada semana a un nuevo curso para iniciar o profundizar vuestra práctica de Mindfulness. Además, tendréis acceso a un grupo de Telegram privado en el que entre todos Hola nos vamos a Dani, ayudar ¿cómo para ser estamos? mejores Hoy meditadores. todos los problemas técnicos ¿Qué de tal, Darío? golpe. ¿Cómo estás? Sí, porque esta semana recordamos que no habíamos sacado, bueno, la semana anterior no habíamos sacado el podcast por problemas técnicos y luego por problemas de salud mío, con gastroenteritis y todavía sigo un poquito, pero bueno. Y nada, estamos aquí haciendo un esfuerzo de segunda y de tercera a ver si no se nos fastidia este audio también. Y bueno, otra semanita más queriendo Claro. dar contenido de calidad y ayudando a la gente a meditar mejor. Por eso os recuerdo que esta semana hemos sacado el curso sobre Body Scan y vamos a sacar el curso sobre las emociones en la plataforma que ahora mismo está a 5 euros al mes hasta el 30 de septiembre, en el que, como sabéis, Ujú. pues hacemos monográficos en No, profundidad y tenemos sobre también una un, parte un grupo de importante de Telegram, Mindfulness. que parece que no, Imagínate pero si estamos cada ahí ya, semana, unos sí, pocos. eso, Ujú. pero sí, pero está moviéndose. Y todo esto es para que cada semana pueda hacer meditaciones más completas, mejores, que también esto te sirva para que, bueno, que te mantengas meditando y tengas muchas más opciones de qué hacer, tanto a nivel formal como a nivel informal. Y bueno, esta semana vamos a hablar de algo nuevo, Sí, muy divertido. La verdad porque que yo me lo recuerdo que paso hemos bien. hecho un Repetiría la experiencia, de programa hecho, que es aquí estamos. sí, Ujú. vamos a hablar Bueno, sobre el desapego en primero yo creo Mindfulness. que habrá que ¿Qué hablar un sería el poquito desapego de, para de lo que ti, es el Darío? apego, lo que la gente entiende como el apego, ¿no? Porque el apego no deja de ser un proceso natural que Claro. se da entre dos partes que generan un vínculo y ese vínculo es adaptativo. Cuando nosotros generamos apego con alguien y nos cuidamos mutuamente, pues eso significa, eso se da porque o sea, nos interesa que nos cuidemos el uno al otro. Entonces, por ejemplo, entre una madre y un niño se da ese tipo de apego. Es un proceso, o sea, que se den ese tipo de conexiones. Tenemos que recordar que el ser humano es un animal que ha ido evolucionando a lo largo de muchísimos años y todos esos procesos que están aquí ahora tienen que ver con la evolución. Entonces, el apego tiene una función y es la de unir a dos seres para cuidarse mutuamente. Entonces, de base, el apego no es malo. De hecho, es necesario y el problema viene cuando se generan a lo mejor sensaciones o situaciones de codependencia. Pero eso es otro tema, claro. ¿Cuándo sentimos apego, Dani? O sea, Claro. ¿en qué situaciones es natural poder sentir apego? Mm, Mm. Pero pues también en todas las que con tengamos cosas. relaciones los seres humanos, de alguna manera. Desde la persona. Claro, claro. Vamos a tratar eso, ¿no? Vamos a tratar lo que es el apego entre dos iguales, ¿no? Entre dos seres humanos, da igual la relación que estés teniendo en ese momento, porque incluso si es profesional, si es de paso como puede ser, no sé, el dependiente de una tienda, ¿no? Que al final le coges cariño a alguien con el que llevas desde pequeño, pues semanalmente saliendo y es amigo tuyo o algún familiar. Lo que sentimos apego es cuando eso se da una relación entre dos
y eso genera una necesidad, de alguna manera, una gana, una satisfacción de volver a estar con esa persona, ¿no? Ahí entra también el anhelo de no tenerlo, el echar de menos y todos esos procesos. Pero con las cosas pasa también igual. Yo que he estado este verano en Málaga, Claro. cuando llevaba un tiempo tenía muchísimas ganas de estar en casa, de Madrid. Y tengo apego no por solamente la gente que está aquí, ¿no? Sino por lo que el lugar también te hace sentir o tus cosas, ¿no? Y bueno, ¿es bueno o malo Ujú. eso? Pues es, como has dicho, adaptativo. Eso es lo que vamos a tener que ver hasta qué punto eso nos ayuda a adaptarnos a la situación, a que sea útil ese apego, o si Claro, realmente el eso nos está apego, llevando hacia un si sitio queréis, que lo no vamos a queremos. definir como ese proceso de condicionamiento con algo. Entonces, el apego puede ser también un pequeño núcleo de problemas o de preocupaciones, mejor dicho. Yo puedo sentir apego con todo aquello que es importante o relevante en mi vida. De hecho, ya hemos hablado de los valores personales y podríamos decir que generamos apego también a esos valores personales. Por ejemplo, a mí me preocupa mi trabajo, entonces le doy muchas vueltas a eso y tengo apego a mi trabajo. También puedo tener apego a ciertos objetos, a un tipo de, a la ropa de algún tipo, por ejemplo, o a un deporte, a una actividad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las limitaciones? Claro, si nosotros estamos generando mucho apego, también es como si estuviésemos lanzando cadenas. De alguna manera, nos podemos hacer más pesados, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, estás en una zona, ¿no? Como la vida minimalista, que es un nómada digital, que apenas tiene anclas en su vida, con un portátil, una cámara y poco más, a lo mejor, puede mudarse de cualquier sitio, ¿no? Y tiene todo en una maleta. Entonces, esta persona podrá hablar de que no tiene casi apegos, ¿no? Problema, que sí que los tiene. De hecho, tiene apego a ese estilo de vida. Tiene apego a su trabajo. Claro, Tiene apego a viajar. Entonces, lo del desapego puede ser en algunos contextos una malinterpretación. Nosotros necesitamos lanzar anclas a veces porque eso nos permite uh-huh. cuidar. Yo tengo apego a mi trabajo, tengo ese condicionamiento y eso me permite estar preocupado, entre comillas, por mi trabajo. Puedo tener apego por mi familia y eso hace que de vez en cuando pues, me preocupe por mi familia, por mis amigos, por mi salud, por un objeto o por mi pareja. Problema, cuando ya superamos ese apego y estamos entrando en una obsesión o una codependencia emocional. Claro, tú Exacto. lo has dicho genial, preocupación. Es decir, te preocupas más que ocuparte de eso, ¿no? Puede ser cuando tienes mucho apego a algo y un apego excesivo, quizás no estás ni siquiera dándole un tiempo de calidad ni unos recursos de calidad a eso que te produce el apego, sino que estás dándole vueltas, imagínate, ¿no? Que tienes mucho apego por tu trabajo, ¿vale? Que es normal. Pero tiene un apego ya de demasiado, ya algo que roza lo obsesivo. Puede que estés con los amigos Podría darse. y estés echando de menos, estás en la oficina trabajando. Estás echando de menos, estás en ese bullicio de hacer cosas. Dices, bueno, hay días que es normal que te pueda pasar, pero cuando es excesivo y está ocupando otras partes de tu vida que también son importantes y te estás preocupando, o sea, ocupando antes de que pase sobre algo y no puedes mejorar eso al que te produce apego ni valorarlo más ni ganar calidad con Claro. ellos, en realidad te está llevando a un sitio del que no quieres. Y pasa también con, la, con las personas, que tienes un apego demasiado grande, imagínate con tu pareja, y cuando no estás con ella estás dándole vuelta a la cabeza de qué estará haciendo, si estará bien o no, y te vas mentalmente y Ujú. emocionalmente, te vas hacia ella, ¿no? Hacia él, Claro. y dejas tu vida de lado, ¿no? Es lo que hemos dicho muchas veces, tenemos que ver qué vida es la que está pasando Ujú. ahora, aquí, en este presente, y si muchas cosas que nos rondan la cabeza te producen algo que te sacan de ahí
muchísimas veces, y eso no es adaptativo, en este caso el apego o el desapego, que es lo que estamos buscando. Tenemos que ver cómo trabajar desde mindfulness, ¿no? Que es nuestro caso, para poder dejar ir esas cosas que nos están Exacto, de hecho es por embaucando de ese alguna manera y nos sobreapego, están vamos a llamarlo arrollando. así, que no lo inventemos, que en muchas ocasiones podemos estar en un contexto tóxico, por ejemplo, en una Sí, relación de pareja que claramente no funciona. Pero debido a todo ese apego, no somos capaces de dejar ir esa relación. O en un trabajo también, ¿no? Vemos que el trabajo no me está absorbiendo, no me doy cuenta o no soy capaz de dejarlo por ese apego que he generado, por esa dependencia. Entonces, es que el apego a veces me fastidia también incluso el contexto en el cual nos estamos sintiendo apegados. O sea, por un lado, a la hora de no saber dejar ir las cosas, que por ahí sí que estaríamos un poquito más cerca de esa filosofía budista en cuanto al apego, sobre saber cuándo algo tiene que irse. Y es que es cierto, en realidad todo está cambiando constantemente. No hay nada que sea permanente, pero sentir apego a las cosas es natural. Eso no quiere decir que luego tengamos que estar siempre condicionando toda nuestra vida en torno a eso. En el futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces, aquí esto es como lo de no casarte con nada ni con nadie, de alguna manera. Pero siendo consciente de que se van a dar esos vínculos y si es que el apego es importante y sentir esas emociones es de hecho una lección vital interesantísima. Entonces, cuando alguien siente excesivo apego, puede que no sea capaz primero de abandonar cosas que ya claramente no tienen solución, pero también no va a poder ver las cosas con suficiente distancia. Y aquí vamos a hacer un backlink, ¿no? De esto, una referencia al episodio de las obsesiones. Cuando nosotros sentimos excesivo apego por algo, es como si nos metiésemos en ese hoyo y estuviésemos viendo las cosas desde el hoyo. Pero si tú en un hoyo estás profundizando poco a poco cada vez más, no vas a ser consciente, primero, de a qué profundidad te encuentras. Ya puede ser que llegue un momento en el cual notes que, ya estoy tocando con los pies en el borde del hoyo y no me he dado ni cuenta, yo ya no sé ni dónde estaba. Y segundo, no vas a saber qué hay fuera. Para ti, tu vida va a ser el hoyo. Y eso es lo que significa esa dependencia emocional. Y esa sí es la que intentamos dejar ir. Y ahora veremos cómo hacerlo desde mindfulness. Supongo, Dani, que muchas de las personas, pero tú y yo también, habremos sentido un apego un poco más tóxico a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones. Yo ya lo dije en su momento y para mí el trabajo ahora ya lo tengo bastante más equilibrado, pero ha sido un contexto de mucha dependencia en el pasado. Sí, yo a nivel, pues eso de emocional Uh-huh. sobre alguien o un grupo de personas, pues he tenido ese apego. Sí que lo he trabajado a nivel personal, pues, a ver, viviendo en diferentes sitios, también Claro. eso, pues, se trabaja mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando que ya he vivido en Córdoba, he vivido en Gante, en Bélgica, he vivido en Londres, en Inglaterra, y viviendo en Madrid, y vuelves a Málaga, vuelves a donde naciste, donde tienes los amigos toda la vida, donde tu familia, donde el gimnasio al que ibas, la piscina, la playa, Uh-huh. está todo impregnado de recuerdos. Y ese trabajo de echar de menos, ¿no? De alguna manera, y dejarlo ir, es algo que si has vivido fuera, y sobre todo varias veces, pues yo creo que lo tenemos más trabajado, ¿no? Pero igualmente el decir, bueno, yo puedo hacer ciertas cosas sin necesitar ciertas otras cosas que se supone que son necesarias, pues cuando lo trabajas así, Uh-huh. por ejemplo, que yo he hecho deporte desde pequeñito, pero desde pequeñito ya me di cuenta de que el deporte lo tenía que hacer solo porque Uh-huh. no había nadie que me iba a acompañar siempre. O no estaba en un equipo, o lo había dejado en el equipo en el que había estado y que necesitaba hacer un deporte yo. Y tú sabes de esto, ¿no? Entonces tienes que ponerte tu momento y tienes que hacer las cosas por ti mismo, no tienes que estar esperando a otra persona que te recuerde eso, o que te Uh-huh. diga eso, o que simplemente, ¿cómo decirles? Que esa sensación de estar con alguien realizando una actividad, eso te llene mucho más y que lo eches de menos
cuando en verdad a lo que vas es a lo que necesitas hacer. En este caso es hacer deporte, como puede ser el día de mañana ganar dinero, ¿no? Para mantenerte o realizar una actividad que te gusta, que te da dinero, pero puede ser una empresa o el lado al lado. Y es recordar que por qué estamos haciendo esto, a dónde nos lleva, qué valores estamos trabajando con eso y personalmente ver que para mí es mucho más importante cumplir con tener mejor salud, por poner el ejemplo del dinero, o sea, del deporte, bueno, a traicionar, entre comillas, a alguien porque yo no lo estoy esperando para hacer deporte o no hacer más vínculos emocionales con un grupo de personas como puede ser un equipo practicando un deporte, porque en ese trabajo del apego o de desapegarme, mejor dicho, lo estoy haciendo así. Yo creo que personalmente, realizar actividades en solitario te produce una independencia de ciertas cosas que te llevan a algo forzosamente. A mí siempre me ha gustado, hace muchos años, ir a comprar ropa solo o irme a leer un libro a la playa o cosas así, darme una vuelta a escuchar un podcast mientras estoy dando un paseo largo o simplemente estar en casa tranquilo, pues eso, leyendo o escuchando música o haciendo actividades que no necesito otra gente, porque veamos que hoy en día hay un perfil muy grande de eso, es que cada vez necesitamos. Claro, por eso WhatsApp y Facebook, Instagram, todo eso nos genera que la gente habla de adicción a las nuevas tecnologías y en muchas ocasiones de lo que hablamos es de adicción al contacto social, ¿no? Y al refuerzo social. ¿Qué es eso? No es... Ahí estamos. ¿Qué pasa? Que realmente muchas veces necesitamos más contacto todavía porque el contacto que estamos teniendo no es de calidad. No digo que no esté bien hablado o que no se cuenten las cosas íntimas o no se comparta el día a día, sino que quizás no nos está satisfaciendo esa amistad o que tenemos con cierta gente o tanta gente y quizás estaríamos más completos, entre comillas, no más satisfechos, mejor dicho, más plenos, si tuviéramos pues unas relaciones, pues quizás en vez de hablando por el WhatsApp, pues queda para tomar un café, o en vez de hablar y comentarle a una publicación de alguien o darle a me gusta, llamarlo por teléfono. Entonces, esa sensación que es como un estómago que no está lleno, de alguna manera le podríamos dar una comida de más calidad, ¿no? En vez de darle más cantidad. Y el problema viene, Dani, cuando nos definimos por todo ese tipo de cosas que nos rodean. Quiero decir, me defino por la gente con la que tengo contacto, me defino por mi trabajo, me defino por mi relación de pareja. Entonces, cuando tus etiquetas giran en torno a cosas que van cambiando, podemos sentir pues mucho caos cuando el mundo cambia, ¿no? Porque no nos sentimos independientes del mundo. Entonces ahí sí que hablamos de un desapego mucho más sano, en el sentido de yo estoy aquí, tú estás ahí como pareja, como amistad, como tal. Ahora hablaremos sobre la amistad de la distancia. Y mi trabajo está ahí. Todo eso son cosas que me acompañan y que me generan emociones de apego, es natural. Pero reconozco que el mundo cambia, que yo no soy eso. Yo no soy ni mi trabajo, ni mi pareja, ni mis amigos, ni las emociones que tengo vinculándome a todo eso. Yo soy otra cosa. Esto le sonará a mucha gente en cuanto al yo observador. Nosotros observamos todo eso que nos rodea y el mundo cambia. No vamos a atarnos a nada que necesariamente tiene que volar, porque no todo depende de nosotros. De hecho, casi nada depende de nosotros. Si, por ejemplo, resulta que tienes una amistad muy profunda con alguien que tiene que irse o que quiere irse, ni siquiera es porque tenga, es que lo que le apetece, o no le apetece, pero se va a ir. Entonces, nosotros estamos empezando a sentir esa sensación de vacío, de abandono. Oye, que esta amistad que ahora pues se va, lo necesitaba o la necesitaba mucho en momentos muy difíciles y ahora se va y ahora no me habla tanto y ahora me siento mal, ¿no? Y le doy muchas vueltas a eso, ¿no? Y quiero mantenerla cerca y le pido atención. Oye, que estoy aquí, ¿qué tal?
Vale, ¿qué está pasando ahí? Pues que no estoy mirando las cosas desde los dos contextos y eso es imposible. Miraré las cosas desde el mío. Y yo soy esta experiencia. Mi experiencia ahora es estar vivo en este momento con mi amigo o mi amiga en otro país con mucha menos capacidad de contacto conmigo. Y ahora tengo que aprender a adaptarme, a aceptar estas nuevas condiciones. Yo no soy esa persona, yo no soy la relación que tengo con esa persona. Yo, soy eso que mira incluso las relaciones que tengo con otras personas. Y esto va sobre las etiquetas. Entonces, cuando entramos en el desapego, hablamos sobre ser conscientes de cómo todo va fluyendo por nosotros y en nuestra vida y dejarlo ir si es necesario. No hace falta dejarlo ir. Es que no queremos entrar tampoco en ese desapego obsesivo de no querer tener vínculos con nada ni con nadie por no sentir dolor, porque entonces Claro, estamos entrando en la evitación experiencial clásica. Para no sentir emociones, prefiero no tener ni siquiera relaciones profundas con la gente o un trabajo que me importe. O vivir en un sitio, ¿no? Gente que necesita cambiar de sitio simplemente por no tener esos vínculos, que eso es diferente. No estoy haciendo las cosas porque quiero, estoy haciendo las cosas por evitación, porque tal vez la vida que quiero sí que está en un mismo sitio con ciertas personas por costumbre y con un trabajo estable, no lo sé. Pero como no quiero experimentar esa sensación de pérdida, pues no me meto en ese mundo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el apego o en el desapego? Siempre va a estar, o sea, nosotros vamos a intentar llegar a ese equilibrio, ver las cosas que fluyen, igual que cuando meditamos de manera formal, sin generar una obsesión. Una obsesión. Es que parece que hoy no hago más que hacer referencia a ese episodio. ¿Cómo podemos trabajar esto desde mindfulness, Dani? Y la actitud mindfulness tendrá mucho que ver en todo esto. mira, uno de los ejercicios que yo creo que es bastante bueno es empezar una práctica de meditación, ¿no? Formal, Ujú, tomar 3 respiraciones profundas y una vez que estás ahí, simplemente observar, ¿no? Trabajar el yo observador, que es simplemente observar qué está pasando, poner al mismo plano lo de fuera como lo de dentro y quedarte observando un poco de tiempo, porque en el momento vas a tener ya pensamientos, emociones, bueno, todo eso de evento interno. ujú, Y para mí sería un buen ejercicio simplemente etiquetar. ujú, Etiquetar, vamos a poner pues, las sensaciones que estoy teniendo. Si estoy teniendo un picor, pon picor directamente. Sale como una etiqueta mental y pone picor. ujú, Si estás teniendo pues malestar por la espalda, malestar. Si estás teniendo el recuerdo sobre algo que no has hecho, simplemente pues angustia. O pon algo que resuma. Si de alguna manera tuvieras que resumir ese libro, que es de ese tipo de pensamiento o sensación que estás teniendo imagen, ponle una etiqueta. ¿Qué pasa con esto? Que vas a empezar a trabajar lo que es darte cuenta, ser consciente de qué estás sintiendo ahí. ujú, Y una vez que lo tienes localizado, como siempre sabemos, la verdad, una vez que tenemos más verdad, ya podemos trabajar con esa verdad. Y en este sentido, imagínate que tu amigo, como estás diciendo, se ha ido, o tu mejor amiga se ha ido a vivir fuera, y ahora estás teniendo unas discusiones que no veas con esa persona, o te estás sintiendo mal cada vez que la recuerdas. ujú. Quizás lo que estás sintiendo es echarlo de menos, Claro. ¿vale? No es que tengas un problema con esa persona, y bueno, si alguien ha tenido pareja que no está en la misma ciudad, o ha pasado un tiempo fuera de la ciudad, o alguien importante, te has dado cuenta de que más de una vez no estás discutiendo por lo que pasa, sino porque vuestras circunstancias os separan. Entonces hay un malestar que al final ese malestar lo convertimos en Mm, discusiones, en sentir mal por esa persona o decir esa persona no me aprecia o el querer desapegarte de ella porque te provoca dolor. Entonces una vez que estamos localizando y practicamos esto del día a día, podemos ver de qué es consecuencia lo que estamos sintiendo, de dónde viene y si realmente queremos profundizar en esa emoción o sensación o simplemente dejarlo a un lado. ujú. Quizá lo que estamos sintiendo es decir, bueno, pues en realidad esta persona era importante o ha sido importante en un momento de mi vida, pero ahora yo no puedo estar con ella. Como te digo, yo viviendo en varios sitios que he vivido, yo he tenido gente muy importante en mi vida, de todos los días verla, todos los días estar con esa persona,
y luego por circunstancias has tenido que dejar pasar y Claro. yo creo que a todo el mundo no ha sucedido. Ujú. Esto es normal y lo que tenemos que trabajar es que con el tiempo podamos ser más independientes del medio para luego, no por sentirnos, hacernos más duros, sino para cuando tenemos la oportunidad de estar con eso, con esa persona, mejor dicho, o con esa cosa o esa actividad que nos produce ese apego, lo podemos disfrutar más y Ujú. podemos estar más ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos teniendo una situación de apego excesivo, estamos muy cargados de cosas que mentalmente vamos arrastrando. Y Ujú. cuando estamos con esa persona, se nos viene toda esa carga encima de hay que ver que no me ha hablado, hay que ver que no has dado la talla, hay que ver todo ese tipo de cosas, luego a lo mejor no se lo estás diciendo a esa persona, o sí, pero está cayéndole encima como golpes. Mm. Y a ti también. Claro. Entonces, Pues tu mancha vida también se la limita. experiencia. Claro, es que la experiencia real luego no es la que los seres humanos normalmente acostumbramos a llevarse, porque arrastramos tantas cosas que no dejamos ir, que la experiencia no es siempre la que es, sino la que nosotros vamos configurando con todo eso que arrastramos. Entonces, puede ser que esa persona te haya dado un abrazo, te encante estar con ella, te lo hayas pasado muy bien, pero termines y digas, no quiero volver a estar con esa persona porque me siento mal, porque es que no me llama, es que no me... Y dices, bueno, a lo mejor es que no estás reconfigurando tu relación en el momento en el que estás, Ujú. ¿vale? Y el ser humano de hoy en día tiene muchísimos cambios. Si no, mira a tu alrededor las tecnologías o las cosas que se hacían hace 5 años o las profesiones que no existían hace 10 y ahora son las más demandadas, ¿vale? El mundo está en continuo cambio. Entonces, apegarte a un mundo estable, a una proyección desde ahora hacia el futuro que va a ser la misma, es un gran error. Claro. Entonces, trabajarlo desde mindfulness, incluso viendo que yo no soy nada más que lo que estoy siendo ahora, te deja un gran espacio y un gran lugar para hacer y deshacer y hacer la manera que quiera en ese momento. Hay Y una, eso es genial. hay una visión desde la postura minimalista. Ya, algún día hablaremos sobre mindfulness y minimalismo. Eso Que está descartado, creo que sí. sí, porque tengo. Incluso podemos decirle a Nacho que se venga. Estaría gracioso los tres Sí, aquí. porque Darío tiene otro podcast con Con Nacho Nacho Martín. y con Nacho Martín y uno de Minimalizados, Ujú. que es bastante bueno, la verdad. Y claro, tenéis mucho que hablar del minimalismo. Claro, nosotros, o sea, la perspectiva minimalista, nosotros no somos maestros minimalistas, simplemente hablamos sobre cómo lo llevamos nuestro día a día. Y la filosofía minimalista tiene que ver con dejar en nuestra vida las cosas que sí que nos hacen felices, ¿no? No tener un exceso de equipaje. Y precisamente en cuanto a ese apego, no tener cosas que en realidad no te aportan valor, pero sí que necesitamos o tenemos esa dependencia. Eso con la ropa se ve muchísimo, ¿no? Que armarios llenos. Luego también con el tema de las redes sociales, yo me meto mucho con Nacho porque él es como muy estricto en cuanto a la gente que tiene en sus redes sociales. Yo a lo mejor soy más flexible, pero porque no le presto tanta atención a lo mejor en las redes sociales, entonces me da igual tener ciertas personas, pero porque no ocupa una... Al final todo esto es como una especie de... pues, el espacio, ¿no? En tu atención. Cuantas más cosas metas, más vas a ir diversificando la calidad de esa atención. Entonces, nosotros intentamos tener en nuestra vida lo que sí que es útil o nos hace feliz y además le prestamos una atención óptima sin generar una obsesión. Entonces, también siendo conscientes de que eso puede cambiar en cualquier momento y que si cambia va a generar dolor. Ahora bien, ese dolor, cuando se mete dentro y queremos empezar a evitarlo, ¿no? Porque ese es el problema al final, ¿no, Dani? Que sentimos dolor cuando las cosas se van, como es normal, ¿vale? Si hemos generado mucha dependencia en torno a algo, el dolor será mayor. Intentamos que no haya mucha dependencia, que nuestra vida sea un equilibrio entre distintas áreas de nuestra vida, ¿no? En general, ¿no? Como pareja, familia, amigos, ocio individual, grupal. Muy importante el tiempo en solitario, como tú ya has dicho, ¿vale? Entonces, con ese equilibrio
sí que es verdad que vamos a reducir en parte el dolor. Pero si rompemos una relación de pareja o muere alguien, vamos a sentir mucho dolor y en ese momento eso va a ser lo más importante y eso tenemos que entenderlo. El trabajo de aceptación. Vamos a hablar en cuanto al apego, el desapego, la aceptación en mindfulness. Hemos hablado de eso, lo vamos a dejar en la nota del programa. Aceptar que ese dolor es natural, forma parte del proceso, dejarlo fluir tal y como es y si tenemos que dejar ir ciertos pensamientos y emociones en momentos determinados, dejamos que se vaya, dándole importancia a lo que poco a poco sí es importante, que es el resto de nuestra vida. Algo acaba, pero el resto continúa. Entonces, desde mindfulness, pues igual que cuando estamos trabajando en meditación formal y vemos que un pensamiento nos absorbe, una emoción nos puede absorber, pues miramos con perspectiva, pero sintiendo. Esto no es algo que tener en cuenta como si fuésemos robots y estuviésemos sintiendo las emociones o sin sentirlas en realidad. No quiero que la gente tenga esa visión de mindfulness. Nosotros sentimos emociones, nosotros lloramos, nosotros nos angustiamos, pero lo hacemos con cierto grado de conciencia. Yo me siento triste y soy consciente de que siento tristeza. La tristeza está fluctuando y me di cuenta de qué pensamientos acompañan esa tristeza. Pues en el apego, si hablamos de una persona, vamos a ser conscientes de la emoción que se genera en la distancia de esa relación y los pensamientos que aparecen. Y la emoción la podemos ver en qué situación física se encuentra. Esto lo veréis también en el curso que tiene Dani sobre mindfulness y emociones. Y lo hemos hablado aquí también sobre la expansión emocional. Incluso hay una guía por ahí. Entonces, desde mindfulness, como siempre, tomando perspectiva, mirando las cosas como están ahí y dejándolas ir si es necesario. Pero también con la conciencia de no involucrarnos en exceso. Y cuando digo involucrarnos no quiero decir que, por ejemplo, si ahora mismo son mis exámenes o estoy en una etapa complicada de mi trabajo, voy a necesitar involucrarme en mi trabajo. Pero si mi corte general en la vida es estar obsesionado por eso, de nuevo otra vez el episodio de las obsesiones, pues tal vez esté viviendo de una manera poco flexible y Claro. de nuevo echando anclas que tampoco serán necesarias. Entonces, yo creo que la gente imagine que todo lo que nos rodea son pequeños globos que están ahí flotando y nosotros por miedo a que se vayan, atamos muchas cuerdas, muchísimas cuerdas. Entonces estamos como sobrecogiendo un globo. Si de repente se explota, no vamos a entender cómo se ha ido. Si es que, oye, si yo estaba haciendo todo lo posible porque no se fuese, ¿cómo es que se ha ido? Porque el globo va a su bola. El globo es otra persona, otra cosa y el mundo cambia. Si nosotros hemos generado expectativas de control también en torno a algo, si además se va a ser todavía más doloroso. Y también hemos gastado demasiado esfuerzo en ese globo y ¿cómo está el resto? A lo mejor muchos ya se han ido. Entonces nos vamos a sentir todavía peor, porque no solo se ha ido eso que queríamos que no se fuese, sino que además el resto de nuestra vida no tiene tanto sentido porque no lo hemos cuidado. Y ahí entramos de nuevo en las obsesiones y en el apego que no es sano. El desapego tiene que ver con mantener las cosas ahí, cuidándolas en la medida en la que es necesario, pero sabiendo que pueden fluir y que mi vida es una cosa, yo soy otra, estoy en mi vida, pero mi vida no se define ni por la gente, ni por las cosas, ni por el trabajo, ni por nada de eso. Puede que haya elementos comunes que yo voy a querer mantener en todos los sitios, que pueden ser mis valores personales, pero mi trabajo puede cambiar porque los trabajos cambian y la gente también cambia. Y bueno, ya nos acercamos al final del episodio. Sí, yo propondría otra práctica, ¿no? Para trabajar eso, que a mí me gusta mucho y desde el principio me lo he trabajado así, que es la cascada de pensamiento. Y que al final todo esos eventos internos que nos están viniendo, una vez que estamos trabajando en una meditación formal, ver cómo estamos nosotros sentados debajo de una cascada, ¿no? La podemos evocar nosotros mismos, con mayor detalle pues sería mejor, ¿no? Con el agua cayendo, los arbolitos alrededor, incluso los pájaros si los podemos escuchar, y estar sentados debajo de una cascada que va cayendo continuamente y esa cascada está llena de esas sensaciones que tenemos, de esas emociones, de esas imágenes, esos pensamientos. Y con esas etiquetas que vamos poniéndole, como he dicho antes, que vayan pasando, pues angustia, tal persona,
pues dolor o prisa, o todo ese tipo de cosas que vayan pasando delante de nuestra como si fueran en una cápsula, ¿no? A lo mejor, que van pasando por ese agua que va cayendo, esa cascada. Lo que vamos a trabajar es ver eso, sentirlo y dejar ir. Ver que tenemos aprensión por estar con alguien o hacer algo, una actividad y no estar haciéndolo y dejar ir. Recordemos que esto de mindfulness al final, en la parte formal, es un laboratorio, entre comillas, de lo que luego en nuestro día a día se va a extrapolar. Se va a extrapolar la habilidad de poder estar observándonos y observando una situación y dejar ir, en este caso, esa aprensión, ese dolor, ese sufrimiento y realizar, o sea, y poner nuestro foco de atención y nuestra acción en otra cosa que sea más útil o que sea más adaptativa y que nos aporte. Una manera es eso, darse cuenta, y otro es dejar ir ciertas cosas y luego realizar la acción en consecución. Creo que es súper importante esto del desapego y bueno, hemos tardado 30 y pico episodios en trabajarlo, pero como vemos hay un montón de cosas importantes en nuestro día a día que trabajamos con mindfulness y a veces no sabemos ponerle esa relación que tiene, pero bueno, es lo que intentamos cada semana aquí y con los cursos es lo que trabajamos también. Sacaremos un curso sobre mindfulness y el desapego para ser más técnico y que, bueno, que os aporte. De todas formas, como siempre, tenéis el formulario de contacto, tenéis los comentarios en iVoox, en cualquier sitio, para que nos deis vuestro feedback, las cosas que queréis, las sugerencias, los temas. Oye, podéis hablar, porque lo hemos hecho ya, ¿no? Sí. De hecho, este episodio no ha sido algo que hayan propuesto en el podcast, pero sí que nos dijeron en un curso que dimos hace un tiempo ya aquí en San Pedro, aquí en Marbella. Así que estamos, porque el podcast es algo que hacemos entre todos. Nosotros somos la voz y tenemos pues la formación, la experiencia, pero los temas, también vuestra experiencia, porque muchos sabemos que meditáis desde hace ya muchos años. Así que estamos aquí para hacer esto entre todos, algo pues que sea de productivo, que sea de valor. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por los comentarios que nos hacéis, que cada vez son más, por las suscripciones al podcast, que ya son 1000 y pico, y las visitas semanales, pues para nosotros es una locura, la verdad es que es genial y nos sentimos bastante recompensados a nivel personal. Y os queremos dar las gracias por esto. Y bueno, muchas gracias a ti, Darío, otra semana más. Gracias a ti, Dani, también. Y que bueno, que nos vemos, que tengáis un buen día y una mejor semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego.